el Señor me hablaba sobre varios puntos. Voy a compartir algunos solamente y creo que es lo que el Señor quisiera hablar esta mañana delante de ustedes. Nosotros, mis amados, como ministros y todas las personas que no son ministros, que son hijos de Dios, tienen que saber, amados, que el reino es la más grande necesidad de la humanidad. Pues el inconverso, la gente que está perdida, necesita conocer el reino. El reino, mis amados, tenemos que saber que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo predicó el reino. En Lucas 4:43, Él mencionó esto en la palabra del Señor. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Dice, porque para esto yo he sido enviado. Y entre los asuntos que han estado en mi corazón, amados, y quiero compartir con ustedes es la perspectiva correcta de lo que es el reino. Porque por un momento nos podemos deslizar, por un momento podemos estar predicando un error y estar viviendo algo que lo estamos hablando, pero no lo estamos experimentando. El reino, mis amados, debe ser predicado como el absoluto de Dios. Así, de esa manera. Hay un desorden en esta tierra, hay un desorden universal, hay un caos por el pecado, por las tinieblas, por la corrupción. Por tanto, este caos que hay en esta tierra requiere un gobierno que ponga orden. Y ese orden solamente lo va a establecer el gobierno de Dios. ¿Cuántos saben eso? Amén. Por tanto, amados, aquellos que el Señor nos ha permitido pastorear una iglesia, he podido ver, amados, que cuando manifestamos el reino, la iglesia se ordena. La iglesia toma un rumbo en donde no entras en afanes o en donde nosotros podemos descansar en el que todo lo puede. Y sabe, mis amados, yo quisiera compartir algunos conceptos que creo que no están claros. Creo yo que tenemos que tener cuidado de lo que predicamos, de lo que hablamos. Es algo que el apóstol Byron nos comenta y nos ha hablado mucho. Todo lo que hablamos sea directamente la voluntad de Dios y no relajarnos en los asuntos doctrinales. Y lo primero que yo quiero compartir es, amados, el asunto de la iglesia. Cuando predicamos la iglesia, tenemos que ver un asunto, que la gente de afuera ve muchas imperfecciones y muchas limitaciones, muchos errores. Y tenemos que saber que la iglesia se debe mirar por la ventana del reino y no el reino por la ventana de la iglesia. Porque nos encontramos predicando organizaciones, sistemas, actividades. Y tenemos que predicar el reino. Tenemos que predicar la voluntad de Dios que se hace en los cielos, en la tierra. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces podremos ver que la iglesia viene a mirarse de una forma diferente cuando lo ves a través de la ventana del reino. Dice la palabra del Señor, la ley y los profetas eran hasta Juan. Y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Tenemos que saber algo, amados, que iglesia es el cuerpo de creyentes que día con día están empujando para entrar al reino. Y muchos de nosotros han predicado, o lo prediqué en alguna ocasión cuando yo no tenía este entendimiento. Llegamos a predicar, mis amados, el reino como si fuera la iglesia. La iglesia no es el reino. La iglesia somos el cuerpo de creyentes, nosotros, que va a manifestar el reino. Por tanto, entramos en religiosidad y empezamos a hablar de sistemas, de opiniones, de posiciones. Y la gente no quiere venir. Pero si predicamos el reino, el perdido solamente tiene dos cosas que hacer: o se arrepiente o lo rechaza. Punto. Tenemos que ver esta posición. La iglesia ha fallado en predicar el reino, amados. Y tiene que predicar el reino como la única solución a la caída del hombre. El reino, la manifestación gloriosa. Nosotros, amados, tenemos que saber que hay gente que piensa que el reino es del tamaño de la iglesia. Alguna gente piensa y ha encerrado
el reino en muchas opiniones. Pero nosotros en esta mañana el Señor nos habla y dice: no restrinjas el reino por causa de la iglesia. El reino es más alto que la iglesia. Si no tenemos el entendimiento, nos encontraremos como ministro hablando cosas no correctas, hablando cosas que no son las verdaderas, y entonces no experimentaremos lo que Dios quiere hacer. El reino es la meta, el reino es el fin. Para eso vino el Señor Jesucristo, para predicar el reino. Muchos grupos religiosos han reducido el reino en asuntos de opiniones. Han reducido el reino en el bautismo, han reducido el reino en la guerra espiritual, han reducido el reino en el evangelio de prosperidad, han reducido el reino en asuntos de solo hablar en lenguas. Los grupos religiosos son muchos, pero el reino es uno solo, solamente uno solo. Y nos estamos encontrando con un problema. El humanismo cristiano está entrando en la iglesia. Y tenemos que tener cuidado, porque huele a santidad. Habla de Dios. Y nosotros tenemos que hacer algo. Los últimos 30 años ha entrado el humanismo a la iglesia, hablando conferencias positivas, hablando asuntos que son buenos, consejos, pero no proceden de una vida interior, de un cambio real. Proceden solamente de un conocimiento. Y en muchas iglesias el predicador o el pastor o el ministro entra en este asunto porque no quiere pagar precio. Porque el humanismo habla de palabra, es enseñanza, pero es una enseñanza de atrio. Y el ministro tiene que pagar un precio para entrar al lugar santísimo, tiene que morir. Y no quiere pagar el precio. Mejor me aprendo una conferencia, algo. Y no tengo que morir, no tengo que llorar, no tengo que gemir para pedir una palabra que venga del mismo trono de Dios. Por eso la palabra es más fuerte sobre nosotros los ministros. El humanismo es totalmente opuesto al reino de Dios, porque su enfoque es el hombre mismo. Su enfoque es el hombre mismo. Tú eres un rey y tú tienes un reino. Decía un ministro que un hombre anciano decía algo muy lindo y me daba risa. Hay gente que tiene su salvador personal, pero hay gente que cree que tiene su sirviente personal, porque creen que Dios les tiene que servir. Y mire que yo creo que así es la palabra que sale de mi boca, no regresa a mí vacía. Yo creo que lo que sale de mi boca ejecuta aquel motivo por el cual fue enviado. Yo lo creo. Creo que hay autoridad en mi boca. Pero el asunto del declarar palabra no es como el abracadabra. La autoridad que tú tienes en tu boca va directamente proporcionado a una vida interior. Y nos encontramos gente aprendiendo: tú decláralo, tú háblalo. Y ni siquiera se han encontrado con el Rey del universo. Tú y yo nomás dirlo y así es. Humanismo, palabrería. No se están encontrando con el Rey del universo, y el ministro no está enseñando a meter al pueblo a encontrarse con él, porque el mismo ministro necesita tener un toque de Dios. Entonces tenemos nosotros que ver esto, amados. Tenemos que ver ese punto, porque le voy a decir, el diablo le dijo al hombre: el día que comas del fruto del árbol serás como Dios. Este es el humanismo. El humanismo piensa que es como Dios y que como Dios tiene que ser tratado. El asunto de ser reyes y sacerdotes, tenemos que tener cuidado con eso, ciertamente que sí. Pero Dios no es mi sirviente. Dios no vive para mí, el reino no es para mí. El asunto no es para que el hombre sea feliz, es para traer gozo al corazón de Dios. Y todo gira en torno al Dios del universo, no en torno a mí. Si nos parece o no nos parece, ese es otro asunto. Ese es otro asunto. Él es el rey, Él es el que gobierna. Todo gira alrededor de Él. Y los asuntos que están viniendo en este tiempo pareciera que Dios vive para hacerme feliz.
Es que Él gira alrededor de mí, yo nomás lo declaro. Y todo me tiene que salir bien. Y sabe, amados, de repente la doctrina no te embona. Y vienen las pruebas. Es que a mí me dijeron que todo iba a salir bien. Que Dios me tenía que hacer feliz. Y sabe, amado, ese es algo que no es importante. El Señor cumplirá su propósito. Y Él se encargará que estés feliz con lo que Él decida. Y te da contentamiento con lo que Él decida. Tenemos que entenderlo de esa manera. Y se requiere madurez. Se requiere entenderlo y comprenderlo. El hombre piensa en el humanismo que Él es el receptor de todas las bendiciones de Dios. Que Dios vive para mí, existe para mí. Y bueno, todas las conferencias, todas las enseñanzas son enseñanzas positivistas que usan la palabra del Señor, claro que sí, pero no están transformando la vida del hombre. El ministro, mis amados, tiene que entrar en otra dimensión. Nosotros, amados, necesitamos salir como pueblo de Dios entendiendo esto. Tenemos que ser procesados. Yo he encontrado en la iglesia aquí una doctrina tan sana, tan hermosa. Una iglesia que ha entendido que tenemos que ser procesados. Que el ministro tiene que llorar para entrar y no sacar mensajes de atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y para entrar al lugar santísimo tiene que ser procesado y tiene que morir. Pero es más fácil hacer un mensajito de atrio o de la puerta, ahí en la puerta. Y saben, mis amados, la gente tiene que ser salvada. La salvación es un paso, pero no es el fin. Yo puedo ver gente en la iglesia rescatada del alcoholismo, rescatada de una vida perdida, del muladar del infierno. Pero a mí de nada me sirve que se siente en la iglesia. Fue rescatado del pecado, del alcoholismo, a sentarse en una banca de la iglesia. Y ese no es el caso. Nos está faltando algo y es agarrar a esa persona y meterla al reino. Y nos estamos quedando, mira qué lindo, ya viene a la iglesia. Qué bueno, es salvo. Pero la salvación es solamente el inicio para entrar al reino, al igual que la redención. Nosotros tenemos que saberlo, porque si nosotros queremos verdaderamente ver cambios en esta tierra, Dios lo va a hacer con gente entendida. Y tenemos que entenderlo ahora y tenemos que salir de fiesta Jesús comprendiendo estas verdades. Tenemos que tener una adecuada perspectiva del reino. Y lo primero que hay que hacer, amados, es ver el reino como Dios lo ve. Y eso no es fácil. Dios tiene un propósito eterno. Y el propósito eterno es traer gozo al corazón de Dios, al corazón del Padre. Y Dios nos invita a ser parte de ello. Creemos que el reino el hombre estaba perdido y Dios lo rescató. Y no sabemos que es solamente Dios terminando el plan y propósito que Él pensó desde el principio de la fundación del mundo. Porque inconscientemente creemos, nuevamente vamos al punto de que todo gira alrededor de nosotros. La redención es la puerta de entrada. Ahora, mis amados, una correcta perspectiva del reino nos va a llevar entonces a tener un entendimiento. Porque hay una cosa, amados, que lo he visto, no estamos entendiendo el reino. Conozco gente diciendo, estoy viviendo el reino, gente prepotente, gente vanidosa, gente soberbia, que dicen, yo soy reina, yo soy rey. Y no están manifestando el reino. Sabrá Dios que están manifestando, porque no hay un entendimiento de lo que es el reino. Y nosotros en esta mañana, yo quiero y deseo de veras que pudiera llegar a nosotros una revelación del Señor. Lo primero que tenemos que saber es, amados, la revelación del reino viene desde el trono de Dios. Pero ¿cómo se llega al trono de Dios? Al trono de Dios hubo dos personas, mis amados, que tuvieron una revelación, y fue el apóstol Juan y el apóstol Pablo. El apóstol Juan fue llevado a otra dimensión y vio la tierra nueva, vio la nueva Jerusalén, vio el cielo nuevo y vio levantado el reino eterno. Pablo también fue arrebatado al tercer cielo, dice la palabra del Señor. Y dice que él vio cosas que no le es posible hablar de ellas.
Y ellos, mis amados, tuvieron una vista panorámica del reino, porque fueron levantados y elevados a otra dimensión. ¿Queremos comprender el reino? Tienes que ser llevado a otra dimensión. Y eso se requiere precio, se requiere proceso. Y aquí es, hermano Buzo, donde entendemos por qué el Señor en este año lo ha procesado tanto. Porque está el Señor abriendo un entendimiento sobre la perspectiva correcta del reino. Cuando nosotros estamos desde el trono de los cielos, amados, nosotros comenzamos a ver el gobierno de Dios. Comenzamos a ver que Él es el Rey soberano, que Él es el gobernante, que no hay otro más alto que Él. Y viene la palabra del Señor en Daniel 7:27. Y dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Mis amados, tenemos que saber que el reino es absoluto. Que no puedes tú torcer nada, ni puedes tú hacer un trato con Dios para que pueda mover el asunto del reino. El reino es lo más absoluto, lo más determinante que puede haber. Aquí el asunto de que yo soy un favorito de Dios se cae. Se cae, porque también se predica eso. Y viene del humanismo, creyendo que el reino gira alrededor de mí. Es que soy el favorito y hará una excepción conmigo. Y tolerará cosas porque soy el favorito. Amados, si no entendemos este punto y nosotros como ministros no predicamos lo que debemos predicar, nos encontraremos entonces perdiendo el reino como lo perdió Israel. Amén. Colosenses 3:1 dice así: si en verdad has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba, amados. Mirar desde el trono de Dios como el Señor gobierna toda la creación. Estos dos personajes de la Biblia, Pablo, Juan, tuvieron una vista panorámica del reino. Sus vidas fueron cambiadas, sus vidas fueron transformadas. Amados, necesitamos tener encuentros con Dios. Yo veía la alabanza, la adoración en un alto nivel de adoración y alabanza, manifestando el reino, el gobierno, su presencia. Y cuando el pueblo tiene entendimiento y entra en la adoración, comprende que un toque, más otro toque, más otro toque, te cambia. Porque cuando la alabanza se manifiesta, la presencia misma de Dios comienza a imperar. Y empieza a entrar el pueblo en la adoración y en la alabanza. Porque esa presencia empieza a transformar tu mente, tu vida, tu cuerpo, tu espíritu, tu alma. Por eso, amados, tenemos que manifestar el reino. No para sentir bonito, qué bonita presencia, me caí, ay, qué bonito. Cuando tocas el reino te cambia, te encuentras con Él, te transforma, te mete en otra dimensión, se abre tu entendimiento. Y entonces disciernes y caminas en la voluntad de Dios. No es para sentir bonito, es para que Él se manifieste en tu vida y en verdad te cambie. Otro punto muy importante. He hablado de la perspectiva del reino y de la voluntad de Dios de predicar el reino. El otro punto que para mí ha sido importante y deseé desarrollar esta hora fue el mensaje del reino, que va directamente unido con el mensajero del reino. El mensaje del reino, dice la palabra del Señor, Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo quiero decirle que el Señor está edificando su iglesia y está llevándola a otra dimensión para manifestar el plan de Dios. Es necesario la madurez. ¿Cuántos saben eso? La madurez cuesta, amados. Mientras el heredero es niño, nada difiere del esclavo. Un niño no puede heredar. Un niño no puede manifestar el reino. Un niño se calla a la primera. A un niño le llaman la atención y se va. Mejor me voy, aquí no me quieren.
Es que ya vi cosas en la iglesia, mejor me voy, porque no tiene madurez. Dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque es niño, porque no comprende, porque vive por sus sentidos, por sus emociones. Y nos tenemos que volver más racionales en algún sentido. Y centrarnos en lo que Dios quiere. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y saben, mis amados, aquí es donde entra otro punto. Es necesario que a través de tribulaciones entres al reino. ¿Por qué tiene que ser de esa manera? ¿Por qué, amados, tenemos, o por qué el Señor permite ciertas cosas a nuestra vida para que podamos entrar al reino? Las tribulaciones nos procesan. Las tribulaciones nos abren al panorama de Dios. Los procesos, mis amados, nos llevan a comprender que Él es el todo del hombre y que no hay más. Eso es en cuanto al mensajero del reino. Pero ahora hay otro punto, mis amados, muy importante. Y yo quiero decirle algo muy increíble. Usted sabe que si yo pudiera darle algunos puntos de lo que es el reino, no encuentro qué darle. Usted sabe que yo no le puedo decir punto 1, punto 2, punto 3, así es el reino. Aquí está el reino, aquí no está. Y eso es algo muy increíble. Porque en la Biblia habla y Dios nos habló del reino a través de parábolas y a través de ejemplos. Pero dice la Biblia que la gente no tenía idea de lo que estaba hablando. Y este es el motivo por el cual el reino no es entendido. Y le voy a decir por qué. Porque el reino es un misterio. Biblia para demostrar, como dice mi papá. En Marcos 4:11 dice así: a vosotros os he dado el misterio del reino de los cielos, pero a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo no oigan y no entiendan, para que no se conviertan y no les sean perdonados los pecados. Para mí esto fue algo que me sacudió, porque si el reino está dentro de un misterio para la iglesia, entonces los frutos del reino también están en un misterio. Y es aquí algo muy importante, mis amados. Si es un misterio el reino, y yo no te puedo explicar cómo es el reino, y por eso hay tanta distorsión del reino, y por eso hay gente diciendo aquí está el reino y no hay nada. Es humanismo, son conferencias, son emociones, Dios no está allí, porque es un misterio. Y esto para mí me quiebra, mis amados, porque en el misterio del reino lo toca una persona procesada, y te encontrarás con él en medio del quebranto. Y podrás decir, aquí está el reino, aquí está su gobierno, aquí está su presencia. No lo puedo explicar, pero aquí está. ¿Por qué de esa manera, mis amados? Porque el Señor le plació que el ministro sea procesado y busque el misterio del reino a través de una vida procesada, a través de una vida quebrantada. Y otro ministro le dirá a otro, yo sí sé lo que tú estás hablando, yo lo viví, yo lo entiendo. Por tanto, mis amados, el reino no se comprende con la mente. Y no digo con esto que no estudiemos, que no aprendamos. Pero el reino no es algo que se aprende estudiando, sino se aprende viviendo. Se aprende viviendo. El reino no es fácil de explicar. Dios no dejó un mensaje claro, ni dio conceptos claros con respecto al reino. Y esto es algo increíble, porque entonces la iglesia y los ministros tenemos una responsabilidad mayor. Es un misterio. Los misterios del reino. Y aquellos que en su bondad Dios nos procesa y nos mete y nos da el entendimiento y nos permite contemplar y vivir el reino, es aquellos que lo pueden entender y lo pueden manifestar. El mismo diablo roba la palabra. Es muy fácil robarla, pues es un misterio. La roba fácil.
Por eso es esencial que esa palabra eche raíces en la vida de una persona. Además de todo esto, amados, la revelación del reino está protegida por la soberanía de Dios. Y la persona tiene acceso solamente a través del llanto y del clamor. Dios no va a revelar sus verdades a los prepotentes ni a los soberbios, sino a aquel que como niño se acerca para pedirle al Señor que se revele a nuestras vidas. Es un misterio. No hay atajo, amados. No hay por otro lado. ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí, amados? Es un misterio. Pero cuando nos hemos encontrado realmente con el Señor, yo solo sé que lo sé porque lo sé. Esa será la explicación. Esta revelación protegida por la soberanía del Padre, porque dice la palabra del Señor, nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquellos a quien Él se lo quiera revelar. Ahorita decía el siervo, cuando Dios nos atrae a Él, debiéramos predicar el reino, amados, aquellos que Dios está trayendo así. Porque hay gente, amados, que no tiene hambre de Dios. Hay gente que está saciada. Y vamos y le predicamos a gente que dice, no necesito a Dios. Y estamos empujándole, hablándole. Y Dios no lo está trayendo acá, no lo está trayendo así. Pero cuando Dios te atrae, es tan fácil predicarle el reino. Nadie viene a Jesús si mi Padre no lo llama. El espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él se va a manifestar en el hombre interior, no en otra forma. Y solamente el Espíritu Santo no lo puede revelar. Solo el Espíritu Santo. Entonces nos vamos entrando en otra dimensión. ¿Qué le queda al hombre? ¿Se fija que cada día es menos de nosotros y más de Él? Entre más lo hablamos y entramos en estas verdades, más impotentes nos sentimos, porque nos damos cuenta que Él es el todo. Le voy a leer una palabra, ahorita decía también mi hermano sobre el padre de familia. Estoy yo leyendo sobre el padre de familia, en Mateo 13:51, le voy a leer un versículo. Y Él les dijo, por eso escriba docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Amados, un escriba es un estudiante del reino. Y en ese tiempo un escriba era un profesional que copiaba documentos tal y cual. Así. Hacía fielmente y reproducía manuscritos. Y no agregaba nada de sí mismo. Pero dice aquí la palabra del Señor que este padre de familia llegó a ser un discípulo del reino. Y dice que comenzó a sacar cosas viejas y cosas nuevas. De su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Y esas son las experiencias que tenemos que tener. Amados, el Hijo de Dios tiene que estar teniendo experiencias con Dios. Y nosotros como ministros debemos llevar a la iglesia a que tenga experiencias con Dios. A que tenga los toques de Dios. Todo esto que se hace, ayer lo veía, qué preciosa presencia en la alabanza, danzando, la palabra que se da, todo va encaminado a manifestar el reino y que impere su presencia, su gobierno y las vidas sean tocadas y las vidas sean transformadas. En la medida que sigamos haciendo eso, la iglesia va a crecer, porque se está manifestando el reino. Y por esa entrada, por esa puerta va a entrar aquellos que el Padre atraiga a Él. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Y Dios produce hambre. Y van a venir aquí buscando y se encontrarán con la presencia y el mover del reino. No con una doctrina, que ya aquí lo dijeron. Religión, no religión. El reino mismo. No tampoco una iglesia, porque la iglesia tiene sistemas, tiene posiciones, tiene errores, porque va a entrar. Y va a ver que somos seres limitados y se va a ir. Pero si le predicas el reino, la iglesia queda a un lado. Y entonces el mismo trono de Dios viene y toca las vidas. Es que en mi iglesia todos somos perfectos. No prediques iglesia. La iglesia somos cuerpo de creyentes solamente. El reino es lo que se predica. El reino, la manifestación gloriosa de Dios.
y entonces entraremos en otra dimensión. Esta es la diferencia, mis amados, de un copiador de pensamientos a un discípulo del reino. Es que el discípulo del reino experimenta. Y bueno, mis amados, el misterio del reino fue entregado a aquellos que solo puedan vivirlo y lo puedan explicar. Dios transforma las vidas. La iglesia se ha quedado y ha fallado, mis amados. La iglesia ha fallado en predicar el reino, porque solamente se ha quedado en la salvación. Solo se ha quedado en que la persona nazca de nuevo. Y vemos a Nicodemo. Jesús le dijo, es necesario que vean el reino, pero es necesario que entren al reino. Y hay gente que lo ve, pero no entra al reino. No está entrando. Y es necesario que nazca de nuevo, pero ese es un punto, hermano, nada más. Solamente es un punto. Es la puerta de entrada. La gran comisión, mis amados, ¿qué tenemos que predicar afuera? Tácticas de evangelismo. El reino mismo. El reino mismo. Tenemos que salir con el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que va a hacer las cosas, el que va a cambiar las vidas. Tenemos que enseñar una realidad interna. Hemos pasado cosas no fáciles, amados. Dice la palabra del Señor, a veces somos espectáculo. Todavía nos mira aquellos que no creen. ¿Cómo es posible que los hijos de Dios todavía le alaben, le adoren? Somos un espectáculo. Pero aquellos que nuestra pasión es Él, que hemos decidido, mis amados, servir al Señor todos los días de nuestra vida, que ya Dios es el todo de nosotros, que no concebimos nuestra vida fuera de Él. Ya no nos importa eso. Dios está llamando gente sin reputación, o que no le importe la reputación, para atender la voluntad de Dios. Dios está haciendo cosas grandes y la va a hacer. Y nos está procesando, pero si no hay entendimiento, mis amados, nos vamos a desanimar. Y yo le voy a decir algo, es el propósito lo que nos sostiene, hermanos. El propósito de Dios te sostiene. Desde esa perspectiva de reino, te sostiene. Porque mire, amados, aquellos que tienen la doctrina del humanismo, todo está bien. Y el día que viene una prueba, no embona la doctrina. Y dicen, yo mejor me voy, esto se está poniendo muy feo. Pero si vemos, amados, todo lo que Dios permite a nuestra vida como un propósito, como un fin. Dios tiene un propósito eterno desde el principio de la fundación del mundo. Somos parte de ese propósito. Y ese propósito no tiene que ver si yo soy feliz o no soy feliz. Tiene que ver que Él sea feliz. Que Él traiga gozo al corazón del Padre. Y Él se ha propuesto cumplir este propósito. Tenemos que saber que este reino y la manifestación del reino va a fluir de una vida interior, de una vida procesada. María le anuncia el ángel y en Lucas y le anuncia y le dice, muy favorecida María, le dice en Lucas capítulo 1 versículo 28, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Ahora pues tú concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Y yo creo que nosotros como iglesia nos preguntamos, entonces, ¿cómo será esto, Padre? Y yo te voy a decir, el Señor nos habla a través de María, porque María es el modelo de lo que el Señor va a hacer en este tiempo. ¿Cómo vamos a realizar la obra de Dios? Y aquí te dice el Señor, iglesia del Señor, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estamos embarazados del Hijo de Dios, amados. Está produciendo el varón perfecto que es Cristo. Está produciendo en nosotros la nueva criatura, la vida nueva en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Cristo mismo. Y para esto será el poder del Altísimo te cubrirá. Así va a ser, amados, de esa manera lo va a hacer. Y dice ahí mismo, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tenemos que comprender, mis amados, que la creación misma espera la manifestación de los hijos de Dios, pero bajo esta perspectiva que yo he compartido. Una doctrina real, el misterio del reino, un mensaje correcto de lo que Dios quiere, el mensajero procesado, entendido de lo que Dios está haciendo en su vida, sabiendo que somos agentes de cambio en esta tierra, que somos la respuesta a un mundo perdido, el reino mismo, el gobierno de Dios manifestándose en esta tierra para romper los sistemas, para romper todo el desorden y el caos que está imperando en esta tierra. La respuesta es el reino de Dios, pero no a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Y Él lo va a hacer en una forma gloriosa y maravillosa. El Señor dijo, el que no lleva su cruz no puede ser mi discípulo. Tenemos que entrar a un proceso, mis amados. Niégate a ti mismo. ¿Sabes? Cuando el Señor me habló con respecto a eso y me dice, toma tu cruz, Karime. ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz. Pero para establecer el reino, Él te da la cruz de Él y ese es otro cantar. Por eso, aquel ministro que quiere manifestar el reino tiene que saber que un asunto es tomar la cruz para crucificar tus pasiones, tus pensamientos, tus motivaciones. Pero cuando vas a establecer el reino, entonces entenderás aquello que se ha sobrevenido sobre tu vida. Y es que el Señor mismo te da tu cruz para llevarte a otra dimensión. Todavía, amados, podrás seguir predicando el evangelio, aunque el Señor no te dé lo que has anhelado. ¿Qué pasaría si el Señor o tú le pidieras algo y Él te diría no? ¿Seguirías sirviendo al Señor? ¿O se llevar el Señor a alguien que tú amas mucho? ¿Podrías seguir diciendo que Él es bueno aún en medio de eso? Aleluya. Necesitamos gente procesada. Y la verdad del reino tiene que ser predicada de esta manera, que nos encontraremos hablando cosas que no son correctas. Que el Señor nos ayude, amados. Que el Señor tenga de nosotros misericordia. Que Él cumpla su propósito en nosotros. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios es la manifestación de gente transformada, de una vida que procede de una vida interior, de una realidad interior, de haberte encontrado con Él. Solamente de esa manera y no hay otra, mis amados. Porque solamente Dios cambia vidas. Tu vida por la de Él. Él nos da su vida, Él nos cambia. Vida por vida, amados. Él nos da salvación por medio de su vida. Él no te cambia tu vida. Él toma tu vida y te da la de Él. Ese es el cambio de vida, mis amados. Ese es el cambio de vida. Dame tu vida y todavía hay quien la retiene. Todavía hay quien dice, no, Señor, no te la doy, me gusta mi vida. Me gusta cómo está. ¿Qué le podemos dar, amados? Nuestros pecados, nuestras limitaciones, nuestras fallas y Él su perdón, su bondad, su misericordia. ¿A cuántos Cristo le ha cambiado la vida? No es rehabilitación, no es transformación, es tu vida por la mía. El justo por los injustos. Le das tu vida y Él te da la de Él. ¿Qué están viendo? La vida de Cristo en ti, fluyendo. Porque nuestra vida está escondida en Él. Qué lindo. Esa es la gracia que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas. El reino se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Hemos sido restringidos para un llamado. Y solamente tenemos dos opciones. Dice, el Señor nos ha dado libertad. ¿Sabe cuál es la libertad que nos ha dado? La libertad de elegir. ¿Lo quieres o no? Esa es la única libertad. Esa es la única libertad.
Pero Dios es bueno, mis amados. Es un privilegio que Dios te haga parte de su reino, que se revele el misterio del reino sobre ti y que comprendas y entiendas que lo que ha venido sobre tu vida hay un propósito por el cual Él quiere manifestar tu reino. Las iglesias van a crecer en la medida que haya este entendimiento. Es la manifestación del reino. La alabanza entrará en otra dimensión. Entenderás la unción profética, comprenderás que lo que Dios quiere es que su gobierno, su presencia, su trono se haga patente. Porque donde Él está no falta nada. Y el orden de Dios viene. Se derriba el caos, se derriba todo el desorden. Porque cuando viene el reino de Dios, viene el orden completo. Que el Señor te revele el reino, mis amados. Que Él tenga de ti misericordia. Que tengamos en nosotros entendimiento para comprender que en estos procesos Él nos está abriendo a un entendimiento nuevo. Se ha revelado en nuestra mente, en nuestro corazón. Y todavía podemos decir, Señor, gracias. Gracias por el privilegio, Señor, de hacerme parte, de invitarnos, que nos ha tomado en cuenta para este tiempo que nos ha tocado vivir. Ahí mismo en Chihuahua, donde yo vivo, hemos vivido tiempos no fáciles. Y Chihuahua, México, es conocido en todo el mundo por las situaciones de violencia que vivimos. Pero dice la palabra, donde abundó la maldad, sobreabundará su gracia. Y creemos la palabra que dice que todas las cosas ayudan a bien aquellos que conforme un propósito han sido llamados. Y tenemos que entender y comprender, mis amados, que el Señor tiene planes para mi ciudad. Y yo espero, amados, que así ustedes vean, sepan algún día de mi país, del mover de Dios, el mover del reino. Pero no entraremos en esa dimensión hasta que la iglesia, porque habla de la restauración de todas las cosas. ¿Cuál es la restauración de todas las cosas? Es entrar en esta dimensión. Es la predicación del reino correcto. Porque hablamos de reforma. No vamos a reformar nada, amados, si no tenemos el entendimiento correcto de lo que es el reino. Nos encontraremos hablando, afanados, cansados, agotados de hacer esto y hacer lo otro. Si tú a una persona le presentas el reino, no va a tener más opción. O cambia porque tiene la presencia misma de Dios. Y todo aquel desgaste, aquella energía que se va en estarle hablando, diciéndole, la mismo mover del Espíritu de Dios va a tocar las vidas. El ministro, pues, amados, yo creo que este es el tiempo en que tenemos un entendimiento para volvernos a Dios y decirle al Señor, Señor, yo no puedo. Tú edificas tu iglesia, la iglesia es tuya, la gloria es tuya. Encárgate, pues, las almas son tuyas. Manifiesta tu reino. Solo eso tenemos que estar haciendo, amados. Predicando el reino, la comisión, la gran comisión. Predicando el reino y manifestarlo, adorarle. Dos cosas, saca la iniquidad de ti, saca la maldad de ti y adórale con todo el corazón. Es lo único que tenemos que estar haciendo en esta iglesia, sacando la maldad del corazón, sacando toda la basura, las cosas viejas, las cosas nuevas, experiencias, sacando la maldad, sacando la iniquidad, exponiéndonos a la presencia de Dios para ser redarguidos de nuestro pecado, de las maldades generacionales. Y la otra es adorarle, llevar a la iglesia a otra dimensión para que su presencia nos transforme. Amén. Vamos a ponernos de pie, amados, y vamos a adorarle, a pedirle al Señor que la manifestación de su reino se haga presente.